Bienvenidos tu noticiero ENAR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de hoy. Países que le compren petróleo a Venezuela pagarán un arancel de 25% a Estados Unidos. Este fue el anuncio que hizo este lunes el presidente Donald Trump, argumentando que la decisión se debía al envío de criminales del Tren de Aragua a este país. Leo la decisión que publicó el propio mandatario en su red social, Truth Social. El presidente Donald Trump anunció hoy que Estados Unidos impondrá un arancel secundario a Venezuela por diversas razones, incluyendo el hecho de que Venezuela ha enviado a Estados Unidos de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos y personas de naturaleza muy violenta. Entre las bandas enviadas a Estados Unidos se encuentra el Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera. Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. Es una gran tarea. Además, Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos. Por lo tanto, cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con nuestro país. Toda la documentación se firmará y registrará el arancel. Entrará en vigor el 2 de abril de 2025, Día de la Liberación de América. Por favor, que esta notificación sirva para indicar que el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y todas las demás agencias del orden público de nuestro país han sido notificadas. Gracias por su atención. Para entender ¿qué implica esta decisión que anunció el día de hoy el presidente Donald Trump? Tenemos con nosotros a Horacio Medina, presidente ad hoc de PDVSA. Ya lo van a ver en pantalla. Horacio, un placer tenerte con nosotros. Gracias por atendernos ante esta noticia de última hora. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicarme con toda la audiencia. Bueno, definitivamente yo creo que a muchos nos tomó por sorpresa este anuncio. Es obvio que al principio se siente mucha confusión y pensar cómo puede implementarse esto. Visto desde otro punto de vista, más allá de lo que diga en la nota en este tweet, y creo que hay un poco digamos, de no considerar adecuadamente desde el punto de vista numérico que la gran mayoría de los venezolanos somos gente de bien, y eso es lo que yo en 20 años después de haber vivido en Estados Unidos creo que es muy importante esto. Pienso que va dirigido, por ejemplo, a países en los cuales los Estados Unidos no le van a prohibir que le compre el crudo a Venezuela, pero sí estoy plenamente convencido de que buscaron la forma de hacerle sentir la presión de los Estados Unidos. Por ejemplo, creo que para China o para la India, compradores consuetudinarios de crudo venezolano, esta medida va a tener un impacto grande, porque todas las transacciones que se hagan con los Estados Unidos deberán estar sometidas entonces a un arancel del 25%. Sin duda alguna, el volumen mayoritario del que se produce en Venezuela va rumbo a China, y si no es a China, va a algunos países del Medio Oriente donde se hace un trasiego que después termina en países como India, como a través de Singapur, de Malasia, etcétera, etcétera. Yo creo que esto definitivamente también es una medida que dice claramente que el gobierno, la administración del presidente Trump está muy decidida a confrontar al régimen de Nicolás Maduro, y lo ha hecho de múltiples formas. Yo creo que esta es una medida que sorprende. Yo no puedo dudar en lo personal que me siento sorprendido, pero puedo entender el trasfondo. También habrán otras empresas, por ejemplo Repsol, que además envía crudo a España, producto de Venezuela, para o cobrarse, mejor dicho, parte de su deuda, pero también trae algunos barriles de diluentes. Yo creo que van a tener que replantearse el negocio, igual como no sé qué va a pasar entonces con la producción que Shell está tratando de llevar adelante de gas. En fin, todo esto va a traer unos comentarios importantes en los próximos días y contrasta fuertemente con las gestiones que trató de hacer o que intenta todavía hacer Chevron para revertir el cese de la licencia 41
que se vence los primeros días de abril, justamente como esta medida va a entrar en vigor. En el caso de China ya hay una disputa por el tema de los aranceles en el comercio entre China y Estados Unidos, es decir, que ahora con el petróleo venezolano se sumaría otra carga más de aranceles. ¿Cómo pudiera afectar esto no solamente a Venezuela, sino al propio Estados Unidos? Claro, evidentemente, yo creo que aquí viene la pugna que el presidente Trump ha tenido con el régimen de China en el sentido de las medidas y los aranceles y todo esto, pero allí, o sea, de acuerdo con la primera interpretación, repito, habrá que volverlo a leer con mucha más calma y ver exactamente la resolución, pero en principio lo que dice es que es un arancel adicional a cualquier otro arancel que pueda existir. De modo que si ya hay una penalización de aumentar los aranceles 10% en algún país que esté en esa circunstancia, si compra petróleo venezolano tendrá que pagar 25 adicional al 10% que está fijado. Sin duda alguna, una medida bastante drástica, muy fuerte, complicada, pero definitivamente abre un camino y deja claramente especificado lo que los Estados Unidos están haciendo, confrontando, y que aquello de la ley de los 200 años puesta en vigor tiene un sentido, y yo creo que complica de una manera importante al régimen de Nicolás Maduro. ¿Ves a China, a la India, a los otros países dejando de comercializar el petróleo con Venezuela para no afectar un comercio con Estados Unidos? Yo creo que China no tiene muchas alternativas y creo que esto es una disputa entre las dos economías más grandes del mundo y yo no veo que China vaya a suspenderlo. Sin embargo, no creo que países como España a través de Repsol o como India podrían estar pensando seriamente esto porque su intercambio comercial con los Estados Unidos es importante y un arancel del 25% pondría la situación muy complicada y sobre todo teniendo en cuenta que podrían buscar soluciones alternativas en otros lugares. En el caso de Repsol yo puedo entender además la complicación porque Repsol está tratando de cobrarse una deuda que los cálculos nuestros no tienen por qué ser los exactos. Dice que debe estar alrededor de $1.500 millones que PDVSA le debe a Repsol y encontrar la forma de enviar crudo para tratar de cobrarse esa deuda era un camino que lucía viable, pero ante esta nueva medida pareciera que no va a tener ningún sentido que sigan haciendo eso. En las otras decisiones similares que ha tomado el presidente Donald Trump, ya para finalizar, Horacio, da como un tiempo estipulado y dice a los otros países, por ejemplo en el caso de Canadá, México, con el tema de los aranceles, si no hacen esto, entonces voy a llevar adelante el tema de imponer los aranceles a estos países. En esta medida pareciera que no hay un si hacen esto o lo dejan de hacer, es como una medida ya tomada y a partir de los primeros días de abril pues entran en vigencia este 25% de aranceles. Yo tengo que decir que coincido con tu apreciación, eso es lo que se deriva de la primera lectura que uno hace. Esperemos que esto se ponga de una manera oficial, no por la vía del tuit, pero en principio así es como exactamente yo también lo estoy leyendo. Horacio, muchísimas gracias por habernos atendido en esta noticia de última hora para tratar de entender las implicaciones que tiene esta decisión que acaba de tomar el presidente de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano y cómo puede repercutir, por supuesto, en las finanzas del régimen venezolano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, siempre a la orden, un placer, un privilegio estar con ustedes. Bueno, seguimos conversando con Leopoldo Martínez y yo dejaba una inquietud antes de irnos a la pausa y tenía que ver con estas declaraciones que dio el propio presidente Donald Trump al tratarse de desligar de la firma de esta propia ley de enemigos extranjeros y que prácticamente delegó toda la responsabilidad sobre los hombros del secretario de Estado, Marco Rubio. Es decir, ¿cómo se puede interpretar esto? ¿Esto puede complicar aún más el panorama o es todo lo contrario? Lo complica porque comienzas a ver a la gente, al propio presidente, marcando distancia de ciertas cosas. Fíjate que también el fin de semana se filtró al New York Times un reporte de inteligencia que señalaba que la presencia del Tren de Aragua ni está vinculada
ni se puede establecer que esté directamente vinculada a Maduro, ni tampoco se puede establecer que represente una amenaza de la magnitud que justifique la invocación de una ley, que es una ley de tiempos de guerra y que, entre otras cosas, requiere de una declaratoria de guerra por parte del Congreso. Las únicas oportunidades en las que esta ley ha sido invocada en el pasado ha sido en tiempos de guerra. Entonces, ahí parece que hay un exceso. El presidente marca distancia, pero el zar de las deportaciones, Tom Homan, también marcó distancia de la idea de desobedecer órdenes de cortes federales durante el fin de semana. Él dijo, bueno, si el juez bloquea o mantiene el bloqueo a la invocación de la ley de enemigos extranjeros, yo no voy a desobedecer esa orden. Esto tiene consecuencias y sería muy grave que no las tuviera, que una orden de un juez federal pueda ser olímpicamente incumplida, o que ese juez federal, por el hecho de tomar una decisión que en su opinión se apega a la Constitución y a las leyes, y frente a la cual hay los recursos que corresponden en apelación y ante la Corte, la consecuencia sea una diatriba política con el propio presidente y con el Poder Ejecutivo y con los voceros del partido mayoritario en el Congreso, amenazando con el allanamiento y la remoción de jueces. Eso no calza bien con la cultura estadounidense, no cae bien en un colectivo enorme de personas que aprecian profundamente el Estado de Derecho y la democracia, en la que Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país icónico, ejemplar a nivel internacional. Leopoldo, una noticia de última hora, al parecer ya es un hecho, se habría hecho oficial una comunicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que extendería la licencia de Chevron. Al parecer la petición de Chevron que le estaban haciendo a la administración de Donald Trump se cumplió. Entiendo que lo que se estaba pidiendo era que no cesara este wind down que debía terminar el 3 de abril, sino extenderlo un poco más. Al parecer Chevron dijo que necesitaban un mes más para poder levantar todas sus operaciones en Venezuela. Noticia de última hora. Sí, 60 días más, hasta mayo, y seguramente me anticipo a pensar que vamos a ir en estas prórrogas, y luego quizás el lenguaje de esta licencia pueda ir sufriendo su propia metamorfosis, Jessica, porque por un lado tienes a Rick Grenell entrando en conversaciones directas con el régimen de Maduro, y por supuesto que el tema de deportaciones y continuidad de las operaciones de Chevron y otras empresas que operan bajo licencia o bajo los llamados comfort letters en Venezuela es parte de la conversación, sobre todo en el contexto geopolítico en el que nos encontramos. Y esa decisión viene acompañada de otra que también se anuncia el día de hoy, que es la imposición de aranceles secundarios o sancionatorios a aquellos países que compren petróleo venezolano. ¿Cómo entender estas dos realidades? Porque por un lado es el tema, voy a seguir asfixiando al régimen de Nicolás Maduro al colocarle aranceles a países que tengan algún tipo de intercambio petrolero con Estados Unidos. O sea, al yo saber, por ejemplo, conversaba con Horacio Medina en el bloque anterior, China, India, que son uno de los países que le compran petróleo a Venezuela, ok, voy a enfrentarme a más aranceles en el comercio estadounidense, pero al mismo tiempo extiendo la licencia de Chevron un mes más, y como estás diciendo, puede sufrir metamorfosis la propia licencia. Entonces, bueno, es complicado entender esto. Lo que creo es que estás viendo que hay una realidad en la que se va aterrizando, y por eso es que yo he insistido que toda esta conversación sobre la prórroga de la licencia a Chevron y a otras operadoras petroleras en Venezuela, lamentablemente se ha divorciado de la conversación sobre inscribir esas licencias en una negociación global que incluya el tránsito hacia la democracia en Venezuela. Hasta ahora es deportaciones a cambio de eso. Pero esto del arancel también merece un comentario, porque yo puedo imponer ese arancel sancionatorio, secundario, a un país que compre petróleo de origen venezolano
directamente, pero no estoy estableciendo ninguna limitación a que sea Estados Unidos el comprador de ese petróleo. Es decir, Chevron y todas estas empresas seguirán operando en Venezuela, en tanto estas licencias sean renovadas o sean modificadas en el tiempo, y el único comprador es los Estados Unidos. Ahora, una vez que el petróleo es comprado por un comprador en los Estados Unidos o por un intermediario petrolero basado en los Estados Unidos, el mercado internacional está allí abierto a las operaciones de esa empresa americana o de ese operador comercial, de ese intermediario comercial estadounidense, con lo cual el arancel no aplicaría. Entonces, aquí hay una cantidad de lecturas que hacer. Pareciera que realmente hacia donde vamos apuntando es hacia una política incremental de normalización de las actividades petroleras por parte de Chevron y otras operadoras estadounidenses que tienen licencias, así como empresas europeas, en tanto que el régimen de Maduro esté dispuesto a recibir los migrantes venezolanos que sean deportados. Y aquí es donde a mí me parece que también se rompe uno de los elementos, de los pilares del consenso bipartidista en el que veníamos operando. Por un lado, todos los temas relacionados a licencias estaban inscritos dentro de una negociación bipartidista, con apoyo bipartidista, si se quiere, de buscar un camino hacia la democracia en Venezuela, pero por el otro lado estaba el trato humanitario al migrante a través del TPS, a través del parol humanitario, que en este momento está absolutamente, es absolutamente incierto y es absolutamente vulnerable la situación del migrante, que podría estar sujeto a deportación, sean los vuelos de Maduro o sea a través de cualquiera de los procedimientos que se están llevando adelante dentro del marco de lo que pudieran ser las alternativas que surjan a partir del juicio que comentábamos antes que se adelanta en Washington, D.C. con respecto a las deportaciones masivas que se venían intentando hacer. Entonces, lo cierto es que el migrante venezolano está expuesto, la actividad petrolera de Chevron continúa, pasamos de una narrativa en la que se decía que Estados Unidos no va a comprar ni necesita comprar petróleo venezolano, a ser el único comprador del petróleo venezolano como consecuencia de este régimen de aranceles, y posiblemente el único distribuidor de ese petróleo producido en Venezuela a los mercados internacionales. Pero en cuanto al tema de la licencia de Chevron, entiendo que lo que se decía era que ellos necesitaban un mes más para poder levantar todas sus operaciones, es decir, no seguir, valga la redundancia, operando, produciendo, sino para poder retirar todas las operaciones de Venezuela, como fue la primera decisión del presidente Donald Trump. ¿Esto no es así con esta nueva extensión? Pero es para dejarlo bien claro. Yo creo y me atrevo a anticiparme a que el nuevo plazo tampoco será suficiente para llevar adelante esa liquidación. No es fácil liquidar una operación que ya estaba en el orden de los 300.000 barriles diarios de petróleo, ¿verdad? No es fácil tampoco hasta que Chevron termine de cobrarse la deuda que tiene, retirar esa licencia, porque el saldo de la deuda que tiene Venezuela con Chevron sigue siendo bastante importante y se trata de una empresa americana. Tampoco es fácil retirar estos barriles que producen Chevron, Repsol y Eni a través de un cambio radical en la forma en que se estaba manejando esto, sin que ello tenga consecuencias sobre el precio del petróleo. Y además, pensar en cómo se resarce el valor de la inversión, del activo que tiene, por ejemplo, Chevron en Venezuela. ¿A quién va a tomar control? ¿Quién va a comprar esos activos? Esa participación que tiene Chevron en el consorcio que está autorizado bajo esta licencia con PDVSA. Y eso te plantea interrogantes de orden geopolítico de gran calado, ¿Será China entonces la que va a ocupar el espacio que hoy ocupa Chevron? ¿O será Turquía? ¿O será Rusia? Y eso, desde el punto de vista de la política exterior y de los intereses de los Estados Unidos, puede lucir descabellado. Retirar a una empresa americana de un mercado petrolero importante y estratégico en el mundo para que entre China o entre Rusia no parece una decisión
aconsejable. Pero tampoco es aconsejable avanzar en esa dirección solo en función de la política de deportaciones, sin que hablemos sobre democracia, sin que hablemos sobre libertad de presos políticos, sin que hablemos sobre las consecuencias del fraude electoral que se cometió el año pasado, sin que hablemos de la normalización y la legalización de los partidos políticos opositores en Venezuela, la liberación incluso de uno de los candidatos presidenciales, Enrique Márquez, y muchos otros presos políticos que están en Venezuela sin fórmula de juicio, sin debido proceso. La situación de María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, o de los que se encuentran esperando el salvoconducto en la Embajada de Argentina. Nada de eso se está conversando. Lo único que se está conversando es Chevron y deportaciones. Entonces yo creo que aquí hay consideraciones de orden geoeconómico y geopolítico, como te decía, China o Rusia tomando posición donde hoy está Chevron, donde hoy está Repsol, donde hoy está Eni, donde hoy están empresas de países europeos y de los propios Estados Unidos. Está la consideración de cómo construir una negociación viable hacia la democracia, está la consideración del trato humanitario al migrante venezolano y sobre todo respetar a aquellos que tenían TPS y parol humanitario, y está esta consideración que hablamos de presos políticos y de condiciones en Venezuela para establecer justicia también allá en el país, no solamente el trato humanitario al migrante, sino el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Entonces son muchas cosas que no se escucha, están siendo efectivamente consideradas en las decisiones que se han ido adelantando, y por más que se hayan hecho críticas a lo que se venía haciendo antes, por lo menos esas formaban parte de los elementos y de las consideraciones que estaban en la mesa de conversación y de negociaciones. En este momento eso no se ve claro y resulta francamente preocupante.